Según el estoicismo, los vicios no son más que la prolongación de la pasión. Son reacciones sin autocontrol, sin virtud alguna. Recuerda que el estoicismo le da la importancia a la razón, a diferenciar el bien del mal, a comportarnos como seres racionales y no como animales. ¿Estás listo? Antes déjame agradecerte por tenerte de nuevo en mi canal. Por cierto, si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas y me des un like, y si al final no te gustó el video, simplemente lo retiras sin problema alguno. Te invito también a participar dejando tus comentarios sobre tus propias experiencias y a recorrer con todos los estoicos este camino de crecimiento. Comenzamos. Debemos tener claro que, para los estoicos, los vicios guardan relación con personas que han dejado de preocuparse por ellos mismos y por los demás. Los vicios corresponden a esas personas indiferentes que alcanzan un nivel desenfrenado, un nivel en el que nuestra mente ya no dispone de la fuerza necesaria para combatir contra su dominio. Sin embargo, tenemos algunas opciones a pesar de que nuestras adicciones no sucumban. Lo principal a hacer es reconocer y aceptar las adicciones o vicios que tengamos, y te aseguro que no es fácil de hacer, lleva más o menos tiempo, según la persona. Sin identificar nuestros vicios no podemos ponerles freno, por ello, el primer paso consiste en identificarlos uno a uno. Ninguna culpa, ni menosprecio a ti mismo, solamente identificarlos con sinceridad. Cuando Séneca escribió el Tratado sobre la vida feliz, alude a varios personajes conocidos que solían criticarlo duramente, porque en sus textos se ponía el rol de filósofo, pero en sus acciones no lo demostraba. Nuestro maestro tenía respuestas a estas palabras. Pronto contribuiré a los improperios, y me echaré en cara más cosas de las que pensáis. Por ahora os respondo esto. No soy sabio, y para fomentar vuestra malevolencia tampoco lo seré. Así pues, exigid de mí, no que sea parecido a los perfectos, sino mejor que los malos. Para mí es bastante mermar cada día un poco de mis vicios y reprocharme mis errores. Cada día Séneca identificaba sus vicios, y alababa de qué forma los minimizaba uno a uno. Para un estoico, menos es más, y de ahí surge el verdadero placer. En este caso, un vicio es el deseo. Cuando caemos en vicios y adicciones, se debe al placer que nos hacen sentir. Y como buenos estoicos y personas con cordura, sabemos muy bien que los placeres al principio son eufóricos, pero luego pueden llegar a ser destructivos, nos esclavizan, anulan nuestro raciocinio, y nos sucumben en un pozo del que nos resulta difícil salir. Sin embargo, ¿por qué deseamos tanto? ¿Existe alguna razón con fundamento que justifique esos deseos? O dicho de otra manera, ¿todos nuestros deseos pueden llegar a considerarse de verdad naturales? No consideremos el estoicismo un pensamiento minimalista, más bien, el estoicismo es un pensamiento de autosuficiencia. El ser humano necesita lo suficiente, no solo para vivir, sino también para vivir dignamente. En cambio, nuestra insuficiencia nos dirige a un torbellino de deseos casi irrefrenables. Por esta razón, también como dice Séneca, para disfrutar del verdadero placer, no debemos aumentar los placeres, sino reducir los deseos menos es más. Sobre nuestros deseos desordenados que se pueden aplazar, que se pueden moderar y extinguir, te recordaré solo esto, se trata de un placer natural no necesario, a este placer nada le debes, si gastas algo en él, lo hacer voluntariamente, el vientre no escucha consejos, sino que pide y reclama. Pero no es un acreedor oportuno, se le despacha con poco, con tal de que le des lo que debas, no lo que puedas. El foco en todo momento debe estar puesto en el punto más importante, que es cuidar de nosotros mismos, así es. Caemos en vicios y adicciones de forma voluntaria, incluso tendemos a decirnos que no podemos evitarlo, cuando es posible que sí, pero no queremos en realidad, por eso es voluntario. Y no solo cometemos errores como gastar dinero, sino que incluso cometemos uno mayor, dañar nuestra salud. Resulta curioso además, que solemos inculcar a otras personas que eviten algunos vicios comunes, y sin embargo, no nos lo decimos a nosotros mismos. El muy célebre psicólogo, Jordan Peterson, en su libro 20 reglas para vivir, lo comenta, imagínate que prescriben un fármaco a 100 personas, pues esto es lo que pasa después. Una tercera parte ni siquiera llevará la receta a la farmacia, otra tercera parte sí lo hará, pero no se tomará la medicina como se le indica, se saltará las dosis. Dejarán de tomarla antes de tiempo o puede que ni siquiera empiecen a hacerlo. ¿Qué les pasa? No quieres curarse. Sin embargo, esto es lo más sorprendente. Imagina que no eres tú la persona enferma, es tu mascota, así que tienes que llevarlo al veterinario, él te da una receta, ¿y qué pasará entonces? Si te importara tan poco tu mascota, al grado de despreocuparte por la receta, ni siquiera la habrías llevado al veterinario.
Lo cual te responde que si te importa, de hecho te importa incluso más que tú mismo. A las personas se les suele dar mejor gestionar las recetas de sus mascotas que las suyas propias. Y así es, nos preocupamos tanto por los hábitos de las demás personas que nos olvidamos por completo de nuestras adicciones y al mismo tiempo que este olvido crece, también nuestros propios vicios ganan terreno en nuestra vida. Por esta razón, a partir de ahora, identificaremos nuestros vicios. Los reduciremos uno a uno y basaremos nuestras acciones en nuestra salud y bienestar porque somos importantes para nosotros mismos. Muchas veces no es el vicio en sí lo que hay que controlar, ya que este solo es una consecuencia, hay una acción, un hábito que le acompaña y que desencadena el vicio. Observa qué hace antes de producir el mal hábito y analiza si puedes dejar de hacerlo. Sin una acción anterior al vicio, no puede venir consecuentemente el vicio. Si, por ejemplo, quieres dejar de fumar, observa esta técnica, detrás del cigarrillo hay un café, si consigue otra compañía para el café, puede ser más fácil dejar de fumar. Detrás de su adicción al Facebook está el acceso a Internet. Si no hay acceso a Internet, no hay tal adicción. Vaya a un cibercafé para alguna tarea específica. Detrás de sus llegadas tarde al trabajo, hay una actividad que consume mucho tiempo. Llegas tarde porque pierdes mucho tiempo buscando la ropa, entonces puedes solucionarlo escogiendo la ropa antes de acostarte. Si eres adicto a las drogas, quizás son tus amigos los que te impulsan a hacerlo. Sin esos amigos no puede haber adicción. Son ejemplos muy simples, pero la idea es ser consciente de que a veces pensamos que solucionar algo es muy difícil, cuando la realidad es que estamos enfocando nuestra fuerza donde no es. Siempre hay una acción antes del vicio como tal. Si puedes evitar esa acción antes del vicio, entonces podrás dejar ese mal hábito. Piensa en qué cosa es lo que antecede a tu vicio, y en lo posible evita hacerlo, y si no puedes evitarlo, entonces empieza haciendo una actividad que contrarreste el vicio. El estrés, el aburrimiento, la soledad, la falta de ocupación, son situaciones que cultivan toda clase de vicios y adicciones para que te den ganas de fumar y deberías evitarlas. Si estás aburrido en casa y debido a nuestra naturaleza inconsciente de siempre buscar el placer, entonces no queda más remedio que hacer algo divertido, placentero y que generalmente envicia. Estos vicios pueden nacer de situaciones muy sencillas que no tienen nada de perjudicial, pero por su naturaleza de entretenimiento, pueden generar una adicción. Además, la soledad, cuando no tienes nada que hacer, te hace sentir ansiedad y solo quieres encender un cigarrillo o comer algo. En estos casos, lo conveniente es mantenerse ocupado. Cuando estás ocupado, no hay espacio para el vicio. Mientras que el que no tiene nada que hacer, su pensamiento se llena de toda clase de fantasías, deseos y oscuridades que en algún momento influyen en sus decisiones. Todo lo quieto está muerto. Mira por ejemplo el agua estancada, sin la corriente se pudre, un aparato electrónico que sin uso se oxida, una madera vieja que nadie mantiene, se llena de toda clase de insectos. Del mismo modo, el ser humano que se mantiene sin hacer nada es fácilmente víctima de pensamientos degenerados, de fantasías y deseos bizarros, y para evitarlo debería estar bastante ocupado. No dejes que tu mente se alimente de cosas que propician un mal hábito. Esas cosas gradualmente van transformando el pensamiento y te acercan lentamente al mal hábito. Tan pronto como veas algo que se asocie con un vicio, es mejor que abandones de inmediato esa actividad y hagas otra cosa. Cuando veas que hay una idea que persiste en tu mente para complacer el vicio, es mejor detenerla, suspender toda actividad y trata de llevar a tu mente a un estado libre de ansiedad, de relajación. De esta manera te aseguras que en tu mente no queda ningún rastro de ese deseo, porque si esa idea continúa, entonces tarde o temprano tú lo harás. Cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, no eres consciente de ello, porque esa actividad ha pasado al subconsciente y surge de manera espontánea sin que lo desees. Es esta la parte más difícil, controlar y superar un hábito como el de morderse las uñas, que practicas desde niño. Lo superas en la medida de que eres consciente de que está sucediendo, de cómo empieza a surgir. ¿Cuáles son esos sutiles pensamientos que están armando el vicio? Debes de aprender a identificar todas las posibles situaciones que te hacen surgir ese hábito de manera mecánica, y una vez que los identifiques, será mucho más fácil controlarlos. La mejor manera de controlar algo que surge de manera inconsciente es dándonos de cuenta de cómo surge y luego generando otro mecanismo que lo reemplace. Recuerda que el vacío no puede existir, por lo tanto el vicio debe ser reemplazado por algo constructivo. Si puedes separar un espacio en la mañana para ver las situaciones en las que surge el vicio y luego pensar en que lo puedes superar, entonces puedes vencer esa fuerza mecánica. Es como prepararse con anterioridad para el combate, ya sabes a qué vas a enfrentar y cómo lo harás, entonces lo podrás vencer, te acostumbrarás a ver cómo surge y te dirás a ti mismo, aquí es donde se está formando un deseo, mejor me preparo, voy a salir a darme un baño,
voy a distraerme antes de que tome fuerza. Nuestra vida es gris, monótona, y quizá el vicio es la única cosa divertida que nos brinda placer, a lo largo de una existencia carente de emociones y en muchos casos infeliz. Abandonar algo que te hace sentir bien y feliz es muy difícil. Puedes sentir que la vida no tiene sentido, el vicio consume más de la mitad del tiempo, el vicio se puede convertir en algo que hacemos la mayor parte de nuestra vida, cuando se deja el mal hábito, queda como la mitad del tiempo libre, no se sabe qué hacer con tanto tiempo, lo peor de todo, es que todas las opciones para hacer, no son tan divertidas como el vicio. Tienes por ejemplo una adicción a los videojuegos o eres un adicto al cine, a las series, llegas cansado del trabajo, estás de vacaciones, solo debes encender la televisión y ahí tienes ese mundo de placer. Si no puedes encenderla, ¿qué te pones a hacer? ¿Ninguna otra cosa te apetece? Entonces ¿cómo puedes reemplazarlo? Diseña algo que sustituya ese vicio, en el caso del fumador, que es algo que ya forma parte de la personalidad, el fumar en un estilo de vida, es algo tan normal como comer, entonces ayuda a dejar de fumar. El buscar otro tipo de entretenimiento, debes encontrar en qué ocupar todo ese tiempo, pero tampoco lo reemplaces por otra adicción. Las adicciones son compensaciones de placer que necesita nuestro cuerpo, es decir, que si nuestra vida es triste, no somos felices o nos sentimos solos, entonces nuestro cuerpo de manera natural nos pide altas dosis de placer, de disfrute, y esa es la razón de la adicción. Si solucionamos muchos de esos conflictos internos, no seríamos tan adictos. Desarrolla actividades que te den felicidad, que te suban el autoestima, que te aporten bastante a tu vida. De esta manera gradualmente va mejorando tu psicología, tu estado de ánimo, y ya no dependerás tanto del vicio para ser feliz. Ojalá tú tomaras la costumbre de no terminar un día sin hacer algo productivo o importante, de esta manera, pese al vicio, podrás avanzar en tu vida. Y estos logros te servirán para contrarrestar los perjuicios del vicio. Hay muchas actividades que te pueden aportar mucho en tu vida, debes observar qué te gusta aparte del vicio y qué te puede aportar. Por ejemplo, practicar un arte marcial, ir a la piscina, montar bicicleta, aprender a tocar un instrumento musical, aprender a pintar, aprender magia, aprender a hacer figuras de papel o lo que te llame la atención. Una manera de cambiar la conducta es a través de enviar mensajes al subconsciente y esto se logra con los mensajes subliminales. Esto es efectivo porque el lenguaje del subconsciente son las imágenes, ya que la vista es uno de los sentidos que se desarrolló de primero. Antes de existir el lenguaje, existía la comunicación no verbal y por eso es tan efectivo. Escribe mensajes alentadores y ponlos a la vista para ir educando el subconsciente, los vicios son debilidad. Si eres capaz de hacer una actividad que te haga sentir fuerte, seguro, y te da triunfos, entonces dedícale más tiempo, porque esto será una fuerza que te hará superarte como ser humano y que no necesites tanto de un vicio para sentirte feliz. Lo que no puedes hacer es tener un vicio, deprimirte por tal motivo, y luego no hacer nada. Todo vicio se contrapone a una virtud, si practicas la virtud paralelamente al vicio, entonces lo vas a superar. Si sufres de ira, practica un arte marcial. Si eres adicto a las drogas, practica un deporte. Si eres adicto al Facebook, haz un esfuerzo y escribe artículos en un blog o en tu diario estoico. Visualiza mucho tu meta, recuérdalo una y otra vez, entre más lo recuerdes más fácil será controlarte. Los pensamientos de ansiedad y vacío serán reemplazados por el disfrute de ese triunfo. Lo ideal sería que puedas pasar mucho tiempo pensando en el triunfo, en la recompensa de tu esfuerzo, en lo cerca que estás, en lo que vas a obtener, y esto hará que cada vez que vayas a caer en la tentación, tengas una fuerza adicional para no hacerlo. En momentos de soledad o espacios libres, sueña teniendo este tipo de virtudes, imagina lo bien que te sientes, cuando eres alguien con poder, admirado, empieza a tomar el gusto por ello. Debes de descubrir qué virtud te apasiona y úsala. Por ejemplo, si te gusta llamar la atención, busca el poder, debes acostumbrarte a enviarle mensajes al subconsciente a lo largo del día, antes de que surja el vicio, o después de ceder ante él. Visualiza que cuando se te ocurra un pensamiento vicioso, deberás utilizar un borrador y eliminar ese pensamiento. Visualiza que tu vicio es un instinto representado por un animal, el cual tienes amarrado y controlado, el cual se encuentra en las oscuras profundidades del subconsciente, y que no le vas a alimentar hasta que muera de hambre. También de una manera simbólica, cuando empieces a sentir ese impulso, entonces aférrate a algo, en señal de que no te dejarás arrastrar. Todo este tipo de actos ayudan a programar tu subconsciente a través de símbolos e imágenes, de tal manera que insertarás una orden consciente dentro de un comportamiento subconsciente.
El afecto y el placer, según los estoicos, se deben ejercitar con el fin de evitarlos, a través de la virtud, o como llaman, evitar el afecto no irracional. Entender que las emociones en exceso nos alejan de la ataraxia, las obras de Séneca, diálogos que en inglés llaman cartas, porque técnicamente era correspondencia que dirigía Séneca a diferentes personas del momento, explican ampliamente el porqué de que las pasiones excesivas no suelen llevar a buen término. El estoicismo no solo va a enseñarte conductas para alcanzar la felicidad y la paz mental. Esta antigua filosofía puede ayudarte todo tipo de situaciones en los que la falta de gestión emocional o impulsos más propios de los animales se adueñen de tus pensamientos. Un carácter o una personalidad fuerte pueden ayudarte sin duda a no caer en el influjo del placer momentáneo o la gratificación instantánea y con ello la posibilidad de ser el único dueño de tus acciones. Tanto en momentos pasados como en nuestro presente, el ser humano sigue cayendo en momentos de debilidad moral. En la escuela puedes tener enseñanzas en el aprendizaje lógico, matemático o en idiomas. Pero nada más lejos que las enseñanzas relacionadas con la gestión emocional, como los seres humanos somos capaces de controlar las emociones. Espero te haya gustado el video, te invito a participar dejando tus comentarios sobre tus propias experiencias, para que nos dejes saber si compartes estos puntos de vista. Vamos a recorrer con todos los estoicos este camino de crecimiento. Hasta el próximo video.